Hola, ¿qué tal, pichonaristas? Bienvenidos a este primer capítulo del año 2023. Mi nombre es Sandra Villagómez y aprovecho la oportunidad para desearles a cada uno de ustedes pues el mayor de los éxitos en este nuevo año, que venga cargado de éxito, pero también de mucha salud. En este primer capítulo vamos a hablar acerca de la nutrición y la alimentación porcina. Para ello, vamos a establecer un par de conceptos que es necesario diferenciarlos. El primero es la nutrición. Cuando hablamos de la nutrición, pues hablamos de un conjunto de procesos, de reacciones químicas, de procesos metabólicos, fisiológicos, que son encargados de transformar los alimentos. Los alimentos contienen nutrientes y pues precisamente estos nutrientes son los que vamos a necesitar primero para el mantenimiento de los animales, es decir, para las funciones fisiológicas más básicas de un animal. Segundo, también para el crecimiento de estos animales. Un ejemplo en concreto, pues, es de los lechones después del nacimiento hasta cuando terminan su fase productiva o su fase de engorde, pues necesitamos vehiculizar nutrientes para aportar a este crecimiento. Además, por supuesto, en la producción porcina también tenemos otro tipo de intereses, como es el de la producción, de posición de tejido magro, de posición de músculo, de posición de grasa, dependiendo de los objetivos, pero también el de la reproducción. Y pues por supuesto aquí involucra tanto a las cerdas gestantes, lactantes, como también a las cerdas de reemplazo. Ahora, si hablamos de la nutrición animal como una ciencia, pues es aquella ciencia que nos ha permitido estudiar los alimentos en función de los requerimientos de los animales. Y pues esto nos ha dado paso a lograr establecer qué cantidad, qué calidad deben tener estos nutrientes, estos alimentos, y también en qué cantidad son requeridos para que un animal crezca, se reproduzca, para que haya un buen mantenimiento, también dependiendo de la genética. Y también con el objetivo, pues, de en qué medida los animales, con los nutrientes que les estamos ofertando, son eficientes para poder transformar estos nutrientes en carne, para poder transformar estos nutrientes en producción, tamaño de camada, en el número de lechones destetados, producción de leche, entre otras variables. Por otro lado, tenemos un concepto también bastante primordial, que es el de la alimentación. Y usualmente la nutrición y la alimentación van de la mano. La alimentación como tal es este concepto que se encarga de estudiar cómo los nutrientes, cómo la nutrición, cómo los alimentos son proveídos a los animales. Y aquí estaremos hablando pues de los diferentes equipos que podemos utilizar para administrar los alimentos. También tenemos herramientas tecnológicas cada vez más común y en el que la producción porcina pues ha sido pionero. Por ejemplo, estas estaciones electrónicas de alimentación para las cerdas gestantes es un ejemplo, pero que de cualquier manera todas estas herramientas, estos equipos, pues nos van a permitir suministrar los alimentos de la manera más adecuada, más apropiada a los animales. Pero para ello debemos considerar diferentes puntos. Uno de estos, pues sin duda, es las necesidades nutricionales de los animales de los que estamos hablando. No es lo mismo comparar un lechón al destete que un lechón, un cerdo que ya ha pasado esta fase de transición y que ya se encuentra en alrededor de unos 70 kilos de peso, por ejemplo. Tampoco es igual considerar las necesidades nutricionales de una cerda de reemplazo, una primípara, como una multípara. Además, otra cosa que vamos a considerar para seleccionar o para manipular mejor la alimentación, pues es la disponibilidad de recursos que tenga la granja, que tenga el propietario. De la mano va la factibilidad económica y, por supuesto, los objetivos productivos que se haya establecido en una explotación porcina. Dicho esto, vamos a hablar acerca de los nutrientes y de los alimentos. Los nutrientes, pues son aquellos considerados los elementos o las moléculas más básicas necesarias para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de cualquier ser vivo. El primero de ellos y el fundamental es el agua. Repetidas ocasiones estamos haciendo énfasis en controlar la calidad del agua y asegurarnos que el agua como nutriente sea proveído en una calidad
pero y en una cantidad adecuada. Otro de los nutrientes, pues, son los carbohidratos. Generalmente los carbohidratos están vehiculizados o los obtenemos de fuentes como los cereales. Los cereales como por ejemplo el maíz, el trigo, entre otros. Y que además estos son fuente tanto de energía como también de fibra para las dietas de los animales. La fibra que nos permitirá un buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Otro de los nutrientes son las proteínas. Las proteínas usualmente las encontramos en materias primas como las leguminosas. El ejemplo más general pues es la harina de soya o la harina de soja, entre otras, ¿no? También tenemos harina de pescado, tenemos harinas de origen animal, origen vegetal, pero que en cualquiera de los casos lo que nos va a aportar pues son, la mayor parte es proteína, además de otros nutrientes. También nos aportarán carbohidratos, nos aportará una fracción de fibra, una fracción de almidón, dependiendo de la materia prima. Otro de los nutrientes, pues, son los lípidos. Los lípidos los encontramos en las fuentes de grasa y de aceite. Cuando hablamos de grasa, pues generalmente estamos hablando de grasas de origen animal, exclusivamente, como por ejemplo la manteca, el sebo, entre otros. También tenemos los aceites que pueden ser de origen vegetal. El ejemplo más claro es el aceite de soya. También podría ser el aceite de palma, el aceite de girasol, entre otras materias primas de origen graso. Y otros aceites de origen animal, pues como por ejemplo podrían ser estos aceites que se derivan de las industrias de procesamiento de carne animal, como por ejemplo un aceite de pollo, un aceite de cerdo, entre otras. Otro de los nutrientes más esenciales son los minerales. Aquí recordar que tenemos macro y microminerales. Como macrominerales, pues tenemos al calcio, al fósforo, al sodio, al potasio. Y como microminerales, pues tenemos, por ejemplo, al zinc, al cobre, al selenio, al manganeso. ¿Estos dónde los vamos a encontrar? Pues usualmente están disponibles en materias primas de origen mineral. El ejemplo más común pues es el carbonato de calcio, que es la fuente primaria de calcio, pero que también tendrá un pequeño aporte de fósforo, magnesio, entre otras, dependiendo de la naturaleza de la materia prima. Y finalmente tenemos a las vitaminas. Las vitaminas que también son uno de los nutrientes más esenciales para que pueda funcionar correctamente un organismo vivo, en este caso en concreto, pues los cerdos. Como fuentes de energía, usualmente estamos hablando en la nutrición de los animales, que necesitamos una fuente de energía. Esta energía le va a permitir, o la función principal, pues es brindar esta energía necesaria para el funcionamiento de las células, y que una vez que hemos alcanzado el funcionamiento básico, pues empecemos a escalar al crecimiento, a la producción, a la eficiencia alimenticia, a la conversión del alimento en carne. En las fuentes de energía tenemos la más común, quizá es el maíz. A nivel mundial es la principal materia prima energética, pero también tenemos otras materias primas como podrían ser el sorgo, el arroz, el trigo, la cebada, entre otras. Una particularidad de la nutrición animal y también muy especial de la nutrición porcina es que se pueden utilizar subproductos y coproductos de la manipulación o de la producción de alimentos para la alimentación humana, pero estos subproductos se puede dar una segunda utilización en la nutrición animal. Un ejemplo muy concreto pues es el salvado de trigo. El salvado de trigo es este residuo que queda en la industria del procesamiento de trigo para consumo humano, pero que este residuo es aprovechado como un subproducto para la alimentación animal. Tenemos también otros ejemplos, como son los DDGs, o son estos granos, estos residuos de la industria del destilamiento del maíz.
También tenemos la papa cocida, residuos de papa cocida, residuos de plátano, la melaza también, un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar, por ejemplo, la cascarilla de arroz, también un subproducto o un derivado del procesamiento del arroz, destinado primariamente al consumo humano, pero que se aprovecha estos residuos para la nutrición animal. ¿Qué ha permitido todo esto? La utilización de subproductos y coproductos, pues ha permitido que se abaraten las dietas para nutrición porcina. Es decir, estamos proveyendo, si bien no proveen los mismos nutrientes que en comparación a un maíz, pero sí ayuda a disminuir el precio de la dieta completa a la hora de la formulación y por ende va a impactar en el costo de toda la producción porcina. También hay que tener aquí en cuenta que la fuente de energía o generalmente las materias primas energéticas es lo más caro en una ración alimenticia. Por lo tanto, pues la utilización de estos subproductos, pues sí que nos ha ayudado a aliviar, a dar un alivio en el precio de la fórmula de los porcinos. Por otro lado, también estamos continuamente preocupados en las fuentes de proteína, que quizás son los dos nutrientes que más prioridad o que más protagonismo se llevan, la energía y la proteína. La proteína vamos a encontrar en diferentes fuentes, como pueden ser de origen animal, como de origen vegetal. Origen animal, por ejemplo, harinas también de pescado en este caso, harina de carne, harina de sangre, plumas, que también nuevamente son estos residuos de una industria primaria que es la alimentación humana y que tienen una vida útil estos residuos en la alimentación animal. Por supuesto, después de un procesamiento térmico, de un procesamiento industrial que garantice la inocuidad de estas materias primas para la alimentación en los animales. También tenemos otras como las de origen vegetal, como pueden ser la pasta de soya, la más común, la más extendida a nivel mundial. También otras materias primas que se han utilizado, como pueden ser la pasta de algodón, de ajonjolí, girasol, entre otros. Estas materias primas de fuente de proteína, lo que nos van a aportar de manera primaria o de manera macro es un porcentaje de proteína bruta o de proteína cruda, pero también o muy, muy de la mano dentro de este porcentaje de proteína cruda, bruta, se encuentran los aminoácidos, que ya conocemos que los animales no requieren proteína, no requieren un nivel de proteína, sino que ellos requieren aminoácidos, un porcentaje de aminoácidos. Esto nos ha permitido ser aún mucho más eficientes a la hora de formular, de diseñar las dietas en los animales y que nos ha permitido también abaratar los costos en la formulación. Pues estos aminoácidos son muchísimo más específicos, es la última parte de la digestión de esta proteína cruda y es precisamente lo que el animal va a aprovechar. Aquí entra el concepto de proteína ideal. ¿Qué es la proteína ideal? La proteína ideal es un concepto desarrollado a lo largo de muchísimos años, en el que nos ha permitido determinar que los aminoácidos, que son los nutrientes que requieren los animales, más no la proteína, sino los aminoácidos, las moléculas de los aminoácidos en este caso digestibles, son limitantes en la misma proporción. Todos los aminoácidos serán limitantes en la misma proporción. Por lo tanto, bajo el concepto de la proteína ideal, ningún aminoácido se suministrará en exceso. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido maximizar la retención de la proteína, maximizar la retención o la deposición de músculo y minimizar la excreción de nitrógeno, que es uno de los problemas que continuamente estamos subrayando de la producción animal, también muy en particular de la producción porcina, en esta excesiva excreción de nitrógeno al medio ambiente a través de los purines y que por lo tanto pues está causando también varios conflictos ambientales.
Ahora, estos aminoácidos, bajo el concepto de la proteína ideal, son administrados generalmente de manera sintética. En estos casos tenemos dos categorías: los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que el organismo no es capaz de sintetizar. No es capaz de sintetizar, sino que requiere que sea suministrado a través de la dieta. Aquí tenemos, por ejemplo, la lisina, la metionina, la treonina, triptófano, valina, histidina, isoleucina, leucina, entre otros. Estos aminoácidos esenciales sí o sí requieren que la dieta vehiculice hacia el animal. Esto puede ser a través de lo que hemos dicho: la harina de soya, la harina de girasol, la harina de pescado, etc. O también podría ser a través de la suplementación de estos mismos aminoácidos, pero desde una producción sintética. Ejemplo muy común, pues, es la suplementación de lisina a través de esta producción sintética, en el que ya garantizamos un porcentaje, una pureza de la lisina adecuada, y el que nos permite, pues, ser muchísimo más eficientes a la hora de suministrar nutrientes. Y por otro lado tenemos a los no esenciales. Los aminoácidos no esenciales, pues sí, son aquellos que el organismo, a través de otras moléculas, es capaz de sintetizar, es capaz de producir, es capaz de configurar y producir estos aminoácidos que basándose en moléculas previas. El perfil de la proteína ideal está bastante desarrollado tanto para aves como para cerdos, y pues lo ha hecho gracias a varios años de investigación de varias instituciones de nutrición animal. Un ejemplo es FEDNA, también en Norteamérica, pues el Instituto de NRC. Bastante pionero en Latinoamérica. En Brasil tenemos a las tablas brasileñas, o a Rostagno, al doctor Rostagno. También tenemos en Francia, por ejemplo, la institución del INRA, y también tenemos casas o empresas comerciales que también han aportado a través de la investigación el perfil de proteína ideal que se considera óptimo para aportar los aminoácidos y que los animales puedan aprovecharlos al máximo. Ahora, este perfil de proteína ideal está basado en un aminoácido, en el primer aminoácido limitante, que es la lisina. Y en base a este aminoácido limitante, es decir, una vez que yo soy capaz de cubrir el aminoácido más limitante, la lisina, pues empiezo a establecer una proporción del resto de aminoácidos limitantes: metionina, treonina, triptófano, entre otros. Y precisamente a través de estos múltiples años de investigación, pues nos han brindado un perfil de proteína ideal que en la mayoría de los casos, pues vemos que es muy similar entre las instituciones: FEDNA, NRC, Rostagno, etcétera, todo lo que he mencionado. Es decir, que el concepto, todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en que se ajuste los aminoácidos en base a la lisina, y que de allí se establezcan proporciones que se debe cumplir a la hora de formular, de diseñar las dietas. Una vez dicho todos estos conceptos básicos, estos conceptos primarios, pues necesitamos centrarnos en los objetivos de la nutrición y la alimentación que estableceremos para cada una de las granjas, de las explotaciones. Estos objetivos van a variar, por supuesto, conforme a la realidad de cada una de las explotaciones, pero van a estar marcados por la eficiencia alimenticia que queremos alcanzar. Van a ir muy de la mano con cumplir objetivos de mercado: hacia dónde va apuntado mi explotación, la producción de carne de mi explotación porcina, o simplemente la producción de lechones de mi explotación porcina, o el peso de los lechones que yo quiero alcanzar al final de la transición, etc. También está muy de la mano con el desarrollo de la inmunidad. Muchas veces hemos hablado que el intestino es el principal órgano inmunológico del organismo. Es aquí donde se albergan la mayor parte de células inmunes del organismo.
Por lo tanto, si somos capaces de nutrir al intestino, de aportar los nutrientes necesarios, de proteger su integridad intestinal, vamos a ser capaces de desarrollar o de fortalecer el sistema inmune. Esto es muy importante en ciertas etapas críticas, como lo son pues el nacimiento y aún más el destete. Por supuesto, también estos objetivos van de la mano de la eficiencia económica. No podemos olvidar que el suministrar las dietas, que el alimentar, que el nutrir a los animales representa un 60 a un 70% de los costos de la producción porcina. Por lo tanto, es que se ha puesto tanto énfasis en tratar de abaratar las dietas, pero no de descuidar los nutrientes. Porque si bien estuviésemos abaratando las dietas, por otro lado, al descuidar los nutrientes, pues no estaríamos consiguiendo una eficiencia alimenticia. Y por supuesto también estos objetivos de la nutrición van de la mano con la sostenibilidad de la producción porcina y en múltiples ocasiones hemos hablado acerca del impacto que esta nutrición tiene en la salud pública, sobre todo con el aumento de las resistencias a los antimicrobianos cuando los antibióticos son utilizados como promotores de crecimiento, más no como terapéuticos. En este concepto también, o en todos estos objetivos, también se engloba la nutrición de precisión. Pues la nutrición de precisión lo que busca es que seamos muy específicos, seamos muy detallistas a la hora de diseñar una dieta que nos permita no proveer nutrientes en exceso que se desperdiciarán, sino que proveer lo justo y necesario para que el animal crezca en el máximo potencial genético sin desperdiciar ningún nutriente. En la producción porcina tenemos una cadena productiva bastante importante. Es de las producciones más interesantes que tenemos en la producción animal. Empezamos desde una cerda de reemplazo, pasando por una cerda gestante, lactante. Posteriormente tenemos la fase productiva de los lechones al destete. Estos lechones se engordarán o entrarán en la etapa del engorde y finalmente obtendremos un producto que serán las canales o será la carne. Precisamente en esta última fase, que es cuando los lechones son destetados hasta que se alcanza un adecuado tamaño o un adecuado peso de la canal, pues es donde más énfasis se pone en nutrir a los animales de manera muy específica o de manera muy ajustada, que nos permita no desperdiciar nutrientes. Aquí vamos a considerar a lo largo de toda esta cadena productiva de la producción porcina, vamos a considerar 3 factores importantes. El primero se va a considerar para la nutrición y la alimentación los factores fisiológicos de los animales de los que estamos hablando. Es muy bien conocido que los animales cuando son separados o cuando son sexados, se crían en sexos separados, hembras, es decir, hay corrales de hembras y corrales de machos, pues es mucho más eficiente a la hora de suministrar las dietas y a la hora de suministrar los nutrientes. Pues sabemos que los machos, de manera prioritaria durante la mayor parte de su vida productiva, son mucho más eficientes que las hembras. No obstante, cuando los machos alcanzan ya el pico el pico de la pubertad, o el pico ya hacia la madurez sexual, pues ya empiezan a perder esta eficiencia y por lo tanto pues se han establecido programas de manejo como podrían ser la castración quirúrgica, pero últimamente pues se ha dado mucha más visibilidad a la inmunocastración, que es una de las prácticas más seguras y más factibles a hoy por hoy. Hoy precisamente aquí tenemos un ejemplo de una investigación en el que se mide cómo la inmunocastración o la castración física, pero con el ajuste de nutrientes, en este caso de la lisina, puede llevar a los animales a ser más eficientes. Y pues precisamente en esta investigación se observa. Primero, uno de los resultados es que la castración física se queda muy por debajo en el peso de los animales, es decir, los animales que fueron castrados físicamente pierden su eficiencia alimenticia en comparación con los animales que son sometidos a la inmunocastración. Uno de los principales resultados.
Un segundo resultado importante es cómo se ajusta este porcentaje de lisina dependiendo de cuando los animales son inmunocastrados, dependiendo para que puedan ser más eficientes. Ejemplo, en los animales que fueron inmunocastrados y se les suministró un 0.7% de lisina, alcanzaron alrededor de 127 kilos. En tanto que los animales que fueron inmunocastrados, pero que su dieta contenía alrededor de 0.9% de lisina, es decir, un 0.2% más, obtuvieron pesos mucho más superiores, alrededor de 134 kilos. Es decir, hay un diferencial bastante importante aún adentro de la práctica de la inmunocastración cuando se ajustan los niveles de los nutrientes, en este caso, en concreto, del aminoácido de la lisina. Otro de los factores que vamos a considerar, pues también es el genotipo. En la producción porcina hay una variedad genética bastante importante y pues precisamente en los últimos años se ha dado mucha importancia o mucho valor a los genotipos de tejido magro. Esto pues evidentemente lo determinará el mercado, la exigencia del mercado, pero de manera general podemos decir que ahora se prefiere una carne mucho más magra. Estos animales que tienen este genotipo magro requieren una mayor proporción de aminoácidos. ¿Por qué? Porque esta configuración genética, esta selección genética, es capaz de regular el patrón de deposición del tejido magro y de la grasa. Para ello requerimos que la nutrición sea un apoyo y que se establezca un programa de alimentación, de nutrición, ajustado al concepto de la proteína ideal. Si los aminoácidos son requeridos en una mayor proporción, pues evidentemente tendremos que hacerlo de la mano de la proteína ideal. En la deposición se sabe muy bien que la deposición de proteína, es decir, de músculo, depende de dos factores. De la densidad de aminoácidos, es decir, de la cantidad de aminoácidos que le demos en la dieta, pero también de la energía o de la densidad de energía que tenga la dieta. Los dos factores van de la mano. Tiene que haber un adecuado suplemento, una adecuada proporción de energía y de aminoácidos para que pueda transformarse los aminoácidos en carne, en músculo. Además que sin duda el consumo de energía pues va a cumplir requerimientos de mantenimiento y una vez que satisfaga el mantenimiento, el funcionamiento más básico de un individuo, va a dar paso al crecimiento. En el caso en concreto de estos tejidos, de estos genotipos modernos, magros, pues se ha establecido que la ingesta de lisina es superior al de los genotipos tradicionales para poder maximizar precisamente su potencial genético, y es decir, pues su crecimiento magro. Un ejemplo bastante interesante de cómo la nutrición va de la mano con los genotipos o simplemente con el ajustar los nutrientes en esta fase del engorde, pues es un estudio bastante interesante en el que se establece 5 dietas, una dieta control con 3 fases de alimentación y unas 4 siguientes dietas en las que se hace un ajuste diario de la concentración de nutrientes, especialmente o con mayor énfasis de la lisina en las dietas, pero en base a una retroalimentación diaria de cómo los animales están aprovechando estos nutrientes. Y simplemente pues lo hacen utilizando estas máquinas en las que nos permite pesar a los animales e ir retroalimentando cómo va avanzando la nutrición. Y pues precisamente aquí el objetivo o lo que se observó es que cuanto más finos somos, cuanto más logramos ajustar los nutrientes, en este caso la lisina en concreto, pues más eficiente es el animal o menos pérdidas de nutrientes hay y por lo tanto es menos costosa la dieta. Otro de los factores que vamos a considerar en la nutrición es los factores ambientales. Muchas veces puede pasar desapercibido, podemos dar por sentado que el ambiente está bien manejado y que la nutrición tiene que
tiene que suplir o tiene que llenar estos vacíos que pueden pasar desapercibidos. En los factores ambientales debemos considerar o debemos ajustar muy bien el espacio de cerdo por metro cúbico, por ejemplo, o metro cuadrado, dependiendo de cómo se maneje, pero en el que sin duda pues el espacio del cerdo tiene que ser el adecuado, que le permita mantener un confort, que no sea una sobredensidad en la que los animales están luchando, están compitiendo por los comederos, por el espacio para recostarse, para descansar, para tomar agua, o el espacio en donde está delimitado para las excretas, y que sea un estrés constante ambiental para los animales. Además, en la nutrición y precisamente en la alimentación, pues se tiene que considerar el diseño del comedero y el espacio que éste tenga para la cantidad de animales que tenemos por corral. Sin duda también cómo está dada la ingesta del agua, cómo estamos proveyendo el agua. Hemos hablado en algunas ocasiones que hay diferentes tipos de bebederos, de tina, cazoleta, taza, etc. El manejo de la ventilación, la temperatura, la humedad relativa son factores que van a influir directamente en la nutrición de los animales. Es decir, un animal cuando esté sufriendo de estrés térmico, cuando la temperatura es excesiva, sobrepasa su homeostasis, pues simplemente va a dejar de consumir alimento. Y por lo tanto, si no consume alimento, pues no va a poder crecer. Sin duda también el estatus sanitario de la granja, que también manejamos los purines, las excreciones, la limpieza de los corrales, el plan sanitario, vacunaciones, bioseguridad en la granja. Y sin duda el nivel de bienestar animal que debemos garantizar a los animales. No puede pasar desapercibido que la nutrición y el bienestar animal van de la mano y que necesitamos el uno del otro. Un ejemplo aquí en concreto, pues en las cerdas gestantes, es que en el caso de la nutrición, pues en esta etapa van a variar los requerimientos de acuerdo a su condición corporal. Cuando las cerdas están con una condición corporal muy excesiva, alrededor de un 4 o 5 puntos, o por el contrario, tienen una condición corporal muy deficiente, alrededor de 1 o 2 puntos, pues van a modificar los requerimientos y la nutrición de los animales. También sabemos muy bien que en el último tercio, en el caso de las gestantes, es donde más requerimientos, donde más necesidades nutricionales tienen, pues el tamaño de la camada y precisamente aparte del número de lechones, también el máximo crecimiento que se da en este periodo hace que haya una mayor demanda de nutrientes, que ya no solamente tienen que satisfacer a la cerda, sino que ahora también tienen que satisfacer a este crecimiento de la camada. Y sin duda otra de las consideraciones que tendremos en el caso de las gestantes, pues también es la paridad, el número de partos que ya ha tenido. Y que esto determinará pues las reservas nutricionales, como también la condición corporal y como también pues las diferentes capacidades de ingesta que tenga el animal, entre otras. Un ejemplo, o en la literatura podemos encontrar la información bastante diversa, en el que hay diferentes criterios para alimentar a las cerdas. Sin duda se requiere tratar de construir una base de datos, tratar de tener la mayor cantidad de información disponible para, en base a esta, retroalimentar la nutrición que vamos a proveer a las cerdas, que nos permita establecer una estrategia nutricional en el que consideremos la edad, la paridad, el peso corporal, medir constantemente la grasa dorsal, y que nos permita también saber cuándo es un momento óptimo para inseminar, que nos permita medir datos en tiempo real, la actividad física que tengan las cerdas, cómo han sido sus partos, cuál ha sido su tamaño de camada, cuántos lechones ha logrado destetar, para que todo esto nos retroalimente y podamos establecer pues los programas de alimentación. Un estudio bastante interesante es en el que evalúan cómo los nutrientes pueden ajustarse o pueden ser mucho más precisos en el caso de las cerdas gestantes. Un ejemplo, pues, cuando una dieta control que tiene alrededor de unos 4.8 gramos de lisina digestible,
y también se evalúa la cantidad o la concentración de fósforo en la dieta versus una dieta en la que se ajusta muchísimo más de estos nutrientes, es decir, se baja un poco la concentración de lisina, alrededor de 3 gramos por kilogramo, y también la concentración de fósforo, versus otra dieta en la que se incrementa estas concentraciones, como pueden impactar en el desarrollo o en la productividad de las cerdas. Y pues precisamente aquí lo que se ha obtenido es que el ajustar las dietas de las cerdas en base a todos estos datos, a los datos de paridad, de ingesta, de consumo voluntario, del tamaño de la camada, de la condición corporal, de la actividad física, etcétera, ha permitido aumentar la retención de lisina, de fósforo, por lo tanto, excretar menos nitrógeno al ambiente y por lo tanto también reducir los costos de alimentación de una cerda. Y finalmente otro de los factores que también se deben considerar pues son los factores nutricionales en cuanto a la presentación del alimento. Sabemos muy bien que el alimento puede ser presentado, puede ser ofertado en forma de pellet o también en forma de harina. Esto va a depender mucho de de la capacidad productiva que tenga o de adquisición de alimento que tenga una explotación, pero también de sus objetivos, de sus condiciones ambientales. Además, necesitamos garantizar, en el caso de que el alimento sea proveído a través de pellets, la calidad del pellet. Aquí hablamos de la dureza que tenga el pellet y qué tan fácil, qué tan palatable pueda ser para los animales, y de la mano, pues que esta dureza, esta durabilidad del pellet no permita la excreción de finos, que es decir, que los nutrientes, los nutrientes contenidos en el pellet se vayan poco a poco formando migajas que vayan perdiéndose en el comedero. También hablamos de la densidad de los nutrientes en estas formas de presentación, la densidad de energía, sobre todo cuando hablamos de pellets, son los donde la forma de presentación del alimento más en la que se busca concentrar una mayor cantidad de energía, también de nutrientes, y que por lo tanto pues facilita el consumo, la ingesta de estos nutrientes en los animales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando estamos atravesando fases o temporadas de verano, cuando el calor es excesivo y las cerdas o los animales en general, pues dejan de consumir alimento. Lo que buscaremos aquí es incrementar la densidad de la dieta para que, aunque los animales consuman menos cantidad de alimento, en esa poca cantidad de alimento logren encontrar todos los requerimientos o logren satisfacer todos los requerimientos nutricionales de energía, de proteína, de minerales, de vitaminas, etcétera. También necesitaremos considerar los aditivos que se utilicen en la alimentación, también la calidad de las materias primas, sobre todo muy relacionado o con mayor énfasis en las micotoxinas, en el caso del maíz principalmente o de los cereales en general. Aquí hago un énfasis en las micotoxinas porque es uno de los parámetros que debemos considerar a la hora de nutrir a los animales. Muchas veces puede pasar desapercibido la concentración de micotoxinas y que a lo largo de la nutrición del animal, de un periodo de nutrición, pueden ir acumulando esta presencia de toxinas producidas por hongos que van a perjudicar la producción, el crecimiento, y en el caso de cerdas gestantes, incluso la gestación de estos animales. En cuanto a los aditivos, tenemos que considerar que tenemos a la mano o disponemos de diferentes tipos de aditivos que usualmente se usan con el objetivo de promover la salud, la integridad intestinal. Recordemos que ya muy poco estamos utilizando este concepto de antibióticos como promotores de crecimiento. Esto ha quedado ya o se busca que quede en desuso por el potencial riesgo que tiene en la salud pública, y por el contrario, pues estamos tratando de adelantarnos a los problemas, es decir, de promover una salud, una integridad intestinal óptima.
Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el uso de enzimas exógenas, como podrían ser las fitasas, las silanasas, las proteasas, las lipasas, que su objetivo, pues, es ayudar a desdoblar estos nutrientes en las moléculas más fáciles para que puedan ser absorbidas. Un ejemplo también es las carbohidrasas. Las carbohidrasas nos serán muy útiles cuando estemos utilizando ingredientes altos en fibra. Precisamente recordarán que hemos hablado de estas materias primas energéticas, de los subproductos, como podrían ser el afrechillo de trigo, el salvado de trigo, la cascarilla de arroz, entre otros. Estos ingredientes altos en fibra van a necesitar que utilicemos enzimas exógenas para que puedan ser aprovechados por los animales, para que la inclusión de estas materias primas sea aprovechado como lo queremos en el intestino del animal. También hay otro tipo de aditivos, como podrían ser los biosurfactantes, que tienen un concepto bastante similar al de las enzimas, permiten o su objetivo es aumentar la digestión y la absorción de los nutrientes, particularmente de los lípidos, o se usa comúnmente con materias primas grasas. Tenemos también los probióticos, prebióticos y su unión, los simbióticos. Uno de los aditivos también bastante importantes, o que ha ganado bastante protagonismo, sobre todo a nivel de Latinoamérica, es el uso de la ractopamina, que si bien es cierto, pues podría ser un concepto bastante discutido, pero que ha permitido con el consenso en general de investigaciones a lo largo de estos años, pues han mostrado que su uso aumenta la ganancia diaria de peso o favorece la ganancia diaria de peso, también el índice de conversión, aumenta la deposición magra, el crecimiento muscular en una canal, en un cerdo. Y pues finalmente, ya de una manera global o haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, pues es necesario tener en mente que dentro de estos conceptos de nutrición y alimentación, en este manejo de la nutrición y la alimentación, necesitamos estar muy claros en los requerimientos nutricionales que tengan nuestros animales. Y esto va de la mano pues de las fases de alimentación que tenemos que proveer. Un ejemplo, al destete, los lechones al menos entran a la fase de transición y al menos deberíamos disponer o deberíamos proveer de 2 fases de alimentación, una preinicial y una inicial. En cada una de estas fases se ajustarán los nutrientes en base a la investigación de muchísimos años atrás de cómo es la digestibilidad de estos animales a temprana edad, cómo está desarrollado su intestino, qué tan fácil es para ellos poder digerir ciertas materias primas. Y por ello, cuanto más fases de alimentación en un periodo proveamos a los animales, seremos muchísimo más específicos, seremos mucho más detallistas en el proveer los nutrientes, pero también en reducir los costos de alimentación. Aquí va de la mano también en que tenemos que tener en cuenta la digestibilidad de las materias primas que utilizamos. Hace un momento hablamos que disponemos de una diferente cantidad de materias primas, entre ellas las primarias, un ejemplo maíz, soya, trigo, etcétera, pero también tenemos subproductos o coproductos de estas industrias de alimentación humana que son aprovechados para la alimentación animal. Y precisamente estos subproductos, estos coproductos, tenemos que utilizarlos en base a su digestibilidad, en base a su aprovechamiento. Por ejemplo, será mucho más fácil que el afrechillo de trigo pueda ser aprovechado por un animal mayor, adulto, que por un lechón que acaba de destetarse, en el que su sistema digestivo es muy inmaduro aún. Sin duda también tenemos que ser conscientes que cuanta mayor información tengamos o seamos capaces de recopilar en la granja, muchísimo mejor podrá ser llevada nuestra nutrición. Mientras más información tengamos del genotipo, del comportamiento, del ambiente de nuestra granja, pues será mucho más preciso cómo ajustemos los nutrientes. Y junto con esto, pues en los últimos años nos ha servido de gran apoyo las herramientas informáticas que nos ayudan a procesar esta cantidad de información que se obtiene al día a día.
¿Cuál es su objetivo final? Pues que seamos capaces de obtener un retorno de la inversión que se ha hecho en esta producción, también que los animales sean eficientes alimenticiamente, es decir, la cantidad de alimento que consumen, cuánta cantidad o kilogramos de carne producen, o el número de lechones que destetan al año, etcétera. Y también pues que la producción porcina alcance su máxima sostenibilidad. Espero que este capítulo haya sido de gran utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión.